Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la poderosa Yamaha X-Max 300, que es la propuesta y la evolución de mediano cilindraje que nos ofrece la marca japonesa desde hace unos 5 años en el mercado global, llegando a reemplazar el modelo Yamaha X-Max 250, que fue muy exitoso en Europa y la cual se comercializó desde 2005 hasta 2017, cumpliendo con el objetivo de la marca de cubrir la creciente demanda de motocicletas tipo scooter en diferentes regiones del mundo durante las 2 últimas décadas. En este video les contaré su precio de venta oficial, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Las primeras motocicletas de la familia Max de Yamaha fueron vistas por primera vez en 2005, llegando a reemplazar en varios países las motos tipo scooter que la marca comercializaba en aquella época bajo la referencia y el nombre de Yamaha Versity, las cuales destacaban por tener un diseño bastante sencillo y clásico, acompañado de un motor monocilíndrico de 264 centímetros cúbicos y de 20 caballos de potencia. Ahora, en la actualidad, la evolución es más que evidente, ya que esta marca nos ofrece una amplia variedad de scooter con diferentes cilindrajes y diseños, desde la Yamaha X-Max 125, la Yamaha N-Max con versión 125 y 155, la Yamaha X-Max 250 que está disponible en algunos mercados asiáticos, la Yamaha X-Max 300, la Yamaha X-Max 400 que estuvo disponible hace algunos años y la más grande y poderosa, la Yamaha T-Max 560. Este modelo de Yamaha fue hasta hace poco tiempo la reina indestronable de esta categoría en diferentes países, teniendo una amplia ventaja sobre todas sus competidoras al tener un motor confiable y un diseño premium y superior, liderazgo que se ha visto afectado con la presentación a inicios de 2022 de la superpoderosa Honda ADV 350, que le compite de frente a esta Yamaha, siendo un modelo más atractivo y más multifuncional, que además de ser una scooter más moderna, destaca por tener un motor mucho más grande y potente. En el apartado mecánico, este modelo destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 292 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 27.6 caballos a 7.250 RPM y su fuerza de torque máximo es de 29 Nm a 5.750 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene una transmisión automática, su relación de compresión es de 10.9 a 1, el diámetro y la carrera del cilindro es de 70 por 75.8 milímetros, tiene sistema de control de tracción, su peso total es de 180 kilogramos, cuenta únicamente con encendido eléctrico, tiene sistema de llave inteligente, el tanque de almacenamiento de combustible es de 13 litros, su autonomía de consumo promedio es de 32 kilómetros por litro o 122 kilómetros por galón, y finalmente su velocidad máxima puede superar los 140 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta scooter destaca por tener un carenaje bastante voluminoso y agresivo en todo el exterior de la moto, inspirada en gran parte por el diseño de la T-Max 560 y la Yamaha N-Max 155. Al frente sobresale el doble faro de diseño agresivo, las luces tipo DRL en los laterales, la iluminación Full LED en su luz principal y en sus direccionales, la cúpula alta y alargada, el carenaje robusto y afilado, el guardabarros deportivo, el manubrio ancho y alto, el tablero de instrumentos digital con cuenta revoluciones y velocímetro análogo, el conector de carga tipo USB para el celular con depósito y la guantera de acceso rápido. En la parte media destaca el depósito de combustible, los posapié del piloto y del copiloto,
el sillín ergonómico de una sola pieza y de doble nivel, el chasis tubular en acero y el baúl grande con capacidad para almacenar 2 cascos. En la parte trasera tenemos los alerones laterales, el stop doble y alargado como LED, el portaplaca y guardabarros pequeño y el sistema de escape bastante voluminoso. En la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 110 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante doble brazo en aluminio acompañado de 2 amortiguadores de 79 milímetros de recorrido. En los frenos tenemos un disco sencillo de 267 milímetros de diámetro en la parte frontal con una pinza flotante de doble pistón y un disco de 244 milímetros de diámetro en la parte trasera con una pinza de un solo pistón. Y además esta motocicleta cuenta con sistema de ABS antibloqueo de doble canal. En las llantas tenemos rines de 15 pulgadas en aleación de aluminio en la parte frontal con neumáticos deportivos 120-70 y rines de 14 pulgadas también en aleación con neumáticos 140-70 en la parte trasera. Como distancia mínima al suelo tenemos 135 milímetros y como altura al asiento tenemos 795 milímetros. En materia de competencia, este modelo destaca por cubrir el mercado de mediano cilindraje en diferentes regiones, teniendo que pelear en una categoría en crecimiento bastante fuerte y donde cada día se hace más dura la competencia. Aquí, con un rango de precio, diseño y potencia similar, esta Yamaha compite frente a la poderosa Piaggio Beverly 300, la Kymco X-Town 300, la Sin Cruising 300, la Honda ADV 350, la China Vogue SR4 350, la Kymco Super Dean 350, la nueva Sontex 350, la Kymco DTX 350, la Honda Forza 350 y hasta podríamos agregar la Suzuki Burman 400, la Kymco Exciting 400, la BMW C400X y la Piaggio MP3 300. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo de Yamaha tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en Europa superior a los 6.200 euros. En Estados Unidos su precio es superior a los 5.800 dólares americanos. En China su precio de venta es superior a los 49.800 yuanes chinos. En Chile su precio de venta es superior a los 6.800.000 pesos chilenos. En México su precio de venta es de 139.000 pesos mexicanos. En Colombia su precio de venta es superior a los 25 millones de pesos colombianos. Y en Brasil su precio de venta es superior a los 27.000 reales brasileños. Como siempre muchachos, son precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Bueno parceros, como siempre espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima.